Antes de que estallase el conflicto en Siria en marzo de 2011, sus ruinas, con sus teatros, sus templos, eran uno de los principales centros turísticos del país árabe. Ahora son los islamistas, pero durante los largos años de conflicto en Siria también fueron los rebeldes armados o incluso las propias tropas gubernamentales las que dañaron un patrimonio único. La vida necesitó 5.000 años para ir dejando en esta zona una herencia hecha piedra a piedra. Ahora han hecho falta solo unos cuantos años para destruir todo ese legado. Miles de muertes, millones de desplazados y además la desaparición de los principales símbolos del patrimonio nacional, víctimas del fuego cruzado. Y esta noche nos acompaña un viejo conocido de esta casa, Juan Luis Montero Fenollos, profesor de Historia Antigua en la Universidad de A Coruña y experto en cultura mesopotámica. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mesopotamia, que sobre ese mapa que estamos viendo, el mapa político de la actualidad, se corresponde precisamente con lo que fue esa antigua civilización, la cuna, se dice, de la civilización. Sí, Mesopotamia hoy se corresponde con los países de Siria y de Irak, dos países pues lamentablemente conocidos por los actuales conflictos que arrasan pues todo este territorio, y es ahí donde está el origen de la civilización, es ahí donde se inventó la primera escritura, donde nacieron las primeras ciudades, donde nació en definitiva la civilización de la que somos, nos guste o no, herederos. Por eso nosotros, desde nuestra Facultad de Humanidades en la Universidad de Coruña, estábamos trabajando allí porque son los orígenes de la civilización, y creo que era importante que nuestro proyecto pues estuviera trabajando in situ, ¿no? Estuvisteis hasta que la guerra lo cambió todo, 2011, desde entonces no habéis vuelto a poner un pie allí. No, no es posible, no hay condiciones, la situación es cada día más grave, por tanto no podemos trabajar como lo hicimos entre 2005 y 2011, y dando realmente unos resultados pues muy interesantes y que bueno, están siendo muy apreciados por la comunidad internacional a nivel científico. Ese equipo de arqueólogos del que tú formabas parte, arqueólogos no solo del lugar, sino pues, de todo el mundo, ha dado paso a otro tipo, digamos, de buscadores de riqueza, de tesoros, que lo que están haciendo es darle precisamente alas a movimientos como el ISIS, como el Estado Islámico. ¿De qué manera? Habláis incluso de una mafia organizada de tráfico de piezas arqueológicas de gran valor. Sí, sí, o sea, el tráfico ilegal de antigüedades siempre ha existido, no es una novedad. Hay coleccionistas que los compran, por tanto siempre va a existir, pero evidentemente aprovechando el caos político que vive estos países, tanto Siria como Irak, esas mafias perfectamente organizadas están expoliando ese patrimonio, un patrimonio, insisto, excepcional, único, por dos vías. Una, mediante el saqueo de las vitrinas de los museos, con lo cual es un drama porque se pierde el objeto, pero aún más grave es el saqueo, el expolio de los propios yacimientos arqueológicos. En ese caso perdemos el objeto y perdemos el yacimiento, por tanto perdemos la historia en definitiva. ¿Y dónde va a parar todo ese comercio ilegal de antigüedades? Claro, oscuro y complejo, que realmente, piezas? claro, es difícil porque es un entramado oscuro e ilegal que es difícil seguir sus huellas, pero sabemos perfectamente que donde termina es en Europa, esencialmente en Londres, y en diversas ciudades suizas es donde ese patrimonio llega para ser vendido y para ser, bueno, pues, utilizado, en este caso, por dos tipos de interesados. Por un lado, aquellos que simplemente van a especular, y por otro lado están los propios islamistas que han encontrado en ese patrimonio una vía importante de financiación. Sí, sí. Solo un dato, precisamente para que nuestros espectadores se hagan una idea, dato que publicaba The Guardian: en junio de 2014 el ISIS consiguió 36 millones de dólares en una única provincia de Siria, vendiendo piezas de más de 8.000 años de antigüedad. Sí, sí, no, es que no nos hacemos idea del valor histórico y económico que llevan estas piezas, porque son piezas que están vinculadas al mundo bíblico, a la antigua Mesopotamia, es decir, al origen de la civilización, y son piezas muy cotizadas. Y piezas que en muchos casos, es lamentable, se compran por catálogo, es decir, los grandes coleccionistas solicitan a esas mafias o mediante intermediarios qué tipo de objeto quieren. Y también hay que denunciar un hecho que me parece gravísimo, es decir, estas piezas son únicas y solo pueden ser tasadas para ser valoradas económicamente por especialistas que son capaces, por ejemplo, de leer textos de hace 5.000 años. ¿Quiénes son esos especialistas? Son colegas, es decir, no nos engañemos, que una falta de ética absoluta están trabajando
para este Estado. Pinchados de alguna manera con toda esta un texto cuneiforme, un texto escrito con estos signos de aquellas civilizaciones, como escribían ellos, solo es capaz de ser leído por un especialista. Y claro, no es lo mismo un texto, digamos, contable que un texto de literatura. Es decir, cada texto tiene un valor en función de su contenido y en función de su antigüedad, al igual que cualquier objeto arqueológico. Por tanto, ahí hay una complicidad por parte de colegas, de especialistas en cultura mesopotámica que están tasando ese patrimonio. Estamos viendo precisamente, Juan, en imágenes esos vídeos difundidos, se cree, por el propio Estado Islámico, y que bueno, sembraron la duda sobre si efectivamente eran imágenes reales o no de miembros del ISIS acabando a machetazo limpio con el patrimonio, por ejemplo, del Museo de Mosul, sin ir más lejos. Afortunadamente, en el caso del Museo de Mosul, lo que se ve son imágenes al estilo propiamente Hollywood, podemos decir hollywoodienses, son objetos falsos, son réplicas de escayola, de yeso, porque sabemos que los originales están en otro museo, ya sea en Londres o en Bagdad. Pero realmente tuvo un impacto porque fueron unas imágenes que circularon rápidamente por los medios y se especuló mucho sobre la gravedad. Sin duda ahí se ve todo un marketing, un estudio, una parafernalia, ¿no? Y provocó y fue lo que consiguió, ¿no? Que realmente Occidente pues saltara, ¿no? Y denunciara esta situación. Es curioso, y también lo comentábamos antes de empezar la entrevista, que Occidente quizás, pues eso, como que salte de la silla más tras ver imágenes como estas que tras la muerte de miles y miles de personas desde que empezó la guerra. A mí me parece realmente lamentable. ¿Quién más que yo puede amar y querer ese patrimonio por el que he dedicado pues, gran parte de mi vida? Pero sin duda está por encima de cualquier patrimonio, cualquier objeto arqueológico, la vida humana, no hay mayor tesoro, ¿no? Y sin embargo no actuamos, ¿no? Y ellos han visto precisamente eso, ¿no? Que somos capaces de reaccionar mucho más ante un patrimonio, somos más sensibles porque, claro, vidas humanas de árabes no nos interesa, no nos motiva, ¿no? Todo lo vemos a veces que cuando lo vemos muy lejano. Lo vemos algo sin conflicto lejano. Sin embargo, el patrimonio tenemos más sensibilidad por nuestra formación, por nuestra trayectoria, ¿no? Histórica. Sin embargo, yo creo que es claro, ¿no? El drama humanitario está por encima del drama patrimonial. Yo lo tengo clarísimo y estoy hablando un poco, digamos, en contra de mis sentimientos como profesional, ¿no? Dedicado al estudio de esta cultura y de este patrimonio que es único y excepcional. ¿Y la UNESCO qué pinta o qué debería pintar en todo esto? Debería pintar mucho, pero la UNESCO, como hija de la ONU, pues ya sabemos cómo funciona, ¿no? Es una máquina burocrática tan grande, tan pesada, que siempre llega tarde. Es decir, son continuas comisiones, continuas reuniones, continuas declaraciones, pero finalmente su efectividad sobre el terreno es mínima. Y lo que hay que hacer es ayudar sobre todo a los arqueólogos, a los profesionales que aún siguen sobre el terreno y se están jugando la vida. Hablo de sirios, son muchos de ellos amigos míos, se juegan físicamente, se juegan la vida, trasladando y conservando, haciendo todo lo posible por que ese patrimonio continúe, ese patrimonio sea heredado por las futuras generaciones. Porque, insisto, es un patrimonio único, excepcional, es de todos, está en Siria, esa es la situación geográfica, pero insisto que es un patrimonio que nos pertenece a todos y todos deberíamos de luchar por su defensa y darlo a conocer. Por eso te agradezco pues, que me hayáis llamado. Pues, bueno, nuestra pequeño granito de arena. Pero es importante porque no se valora lo que no se conoce. Y eso es importante que la sociedad conozca. Es triste que ahora estemos hablando de Palmira por la situación actual, porque Palmira hace 2.500 años que existe, ¿no? Pero bueno, si empezamos a concienciar a la sociedad, yo creo que empezaremos a valorar mucho de lo que son nuestras raíces, es decir, nuestros orígenes. De hecho, decíamos, hay un artículo en la Convención de la Haya que exige, bueno, pues que en tiempos de guerra se preserve todo ese patrimonio, pero ¿alguna vez en la historia, en tiempos de guerra, se ha respetado Es difícil, sabemos que la guerra es la anarquía y todo vale, eso es evidente, ¿no? Pero pienso que estamos en el siglo XXI, tenemos que aprender de los errores del pasado, ¿no? Y habría que tomar unas medidas y proteger aquello que no tiene nada que ver con el conflicto y que es una herencia milenaria que debemos de respetar para que las futuras generaciones pues lo valoren, lo puedan visitar y lo puedan contemplar. De todas formas, también suelo comentar un hecho, aunque los islamistas se empeñen en destruir ese patrimonio, la historia no va a cambiar, es decir, la historia va a seguir siendo la misma. Afortunadamente, todavía somos un grupo de profesionales que trabajamos en la difusión, en el estudio de ese patrimonio, y eso va a permanecer. Perderemos la obra, perderemos el objeto, perderemos el monumento, pero la historia no va a cambiar por eso, es decir, la historia va a permanecer y no hay que reescribirla porque unos señores estén obsesionados con destruir esas imágenes. Palmira ha sido el último enclave tomado por el Estado Islámico, la llaman la novia del desierto. ¿Qué riqueza guarda Palmira, qué tesoros que puedan, digamos, ser historia ya? Lo desconozco porque la información que nos llega es muy parcial, pero
La institución de Palmira es una institución que ya lleva un recorrido paralelo al conflicto, es decir, que no solo son los islamistas los que van a destruir o están destruyendo ese patrimonio, que esto puede cambiar en cuestión de horas. Sé que está habiendo, por información que me ha llegado, por amigos que viven cerca, está habiendo fuego cruzado, de artillería, es decir, las ruinas están en medio y van a sufrir, sin duda, pero es que ya han sufrido, es decir, no es un hecho nuevo, están ya en el centro del conflicto. Y Palmira es un monumento de esos únicos, excepcionales e irrepetibles que habría que conservar a toda costa. No solo es las ruinas históricas, es el oasis, es el palmeral, es la milenaria historia, pero no solo son las ruinas romanas, que son lo más visibles, sino que Palmira es una ciudad con unos orígenes que se remontan a hace más de 4.000, 5.000 años. Es decir, es un lugar estratégico, es un oasis, ha tenido una historia brillantísima y, por tanto, yo creo que es un monumento a defender a toda costa. De todo lo que han barrido los grupos radicales islamistas, ¿qué es ya imposible de recuperar en el catálogo de patrimonio de la humanidad inscrito como tal? Muchísimo, muchísimo, porque el conflicto es mucho más grave que lo que las imágenes que ellos mismos nos transmiten está ocurriendo sobre el terreno. Es decir, son muchos los yacimientos que están siendo saqueados sistemáticamente de todos estos yacimientos, están siendo destruidos para obtener objetos. Entonces esos yacimientos ya se han perdido para siempre. Aunque no se haya destruido nada de lo que es visible, pero la excavación en profundidad buscando esos objetos está provocando que ese depósito arqueológico, que es donde vamos los arqueólogos a leer y a reconstruir la historia, ya se haya perdido para siempre. Si en el mejor de los casos conseguimos recuperar un porcentaje de esos objetos ya han perdido muchísimo de su valor histórico. El objeto siempre seguirá siendo el mismo, pero está descontextualizado, nunca sabremos cuál es su origen, porque eso es una de las cuestiones que trabajan muy bien las mafias, descontextualizar los objetos, es decir, no sabe de qué yacimiento viene o de qué museo. Claro, para despistar. Claro, para que, bueno, esto ya salió antes de la guerra, es decir, son técnicas que ellos tienen para digamos, evitar los problemas legales de la venta de estos objetos. Es decir, estamos perdiendo mucho, estamos perdiendo sobre todo, yo insistiría, la historia. Es decir, no solamente es la conservación para la contemplación y la conservación de ese patrimonio, sino que los profesionales que trabajamos en el estudio de este patrimonio nos encontramos que estamos perdiendo los objetos y sobre todo el contexto en el que esos objetos fueron creados y por tanto la reconstrucción de la historia, de lo muchísimo que aún nos falta por estudiar, porque aunque llevamos más de 150 años trabajando en Mesopotamia, queda mucho por hacer. Y ese es el drama, ¿no? La historia de todos, no solo de los sirios o de los iraquíes que viven ahí. Universal, es la historia de nuestros orígenes, de la civilización europea. Siempre se nos enseña que somos herederos de Grecia y de Roma, eso es cierto, pero tenemos unos orígenes más remotos que nos llevan pues, a esa cuna de la civilización, que es el Valle del Tigris y el Valle del río Éufrates. Claro, es que nadie se imagina, por ejemplo, a nadie le cabe en la cabeza que de repente de la mañana a la noche se tira bajo el Louvre, por ejemplo, que es uno de los símbolos por excelencia del patrimonio europeo. Exacto, en el caso de Siria, si no recuerdo mal los datos, hay 25 museos arqueológicos, que es algo excepcional, porque el patrimonio allí es extraordinario. 25 museos arqueológicos en un solo país es algo extraordinario, que sin embargo está siendo saqueado sistemáticamente. Yo creo que ya solo queda el Museo de Damasco, el de Alepo desconocemos en qué situación está, que esté a salvo, solo Damasco, y están intentando acumular todos los objetos en Damasco. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué puede pasar en Damasco? Porque está, digamos, a tiro de piedra de Palmira. Sería un poco la siguiente plaza objetivo de los islamistas. Imagino que sí, claro. ¿Tú fuiste ya pesimista cuando estuviste en Egipto? ¿Pensabas que el conflicto iba a saltar a países vecinos y crees que Damasco puede caer en cuestión de días, de meses? Es difícil ver la evolución del conflicto, pero de luego el objetivo se ve claro. Si han conquistado Palmira, no les interesan las ruinas de Palmira, ni mucho menos. Simplemente es una plaza estratégica, lo fue en la antigüedad, por eso se fundó esa ciudad, porque es una ruta caravanera estratégica y es un pozo donde hay agua, donde es un oasis, que el siguiente paso es, obviamente, es Damasco, que está a apenas 200 kilómetros, y hacia el oeste está Homs, que es una ciudad clave porque está a apenas 100 kilómetros del Mediterráneo, que es el objetivo final. El Mediterráneo, donde está la base militar rusa, es decir, que el conflicto... Sí, los pozos petrolíferos que imagino que interesan bastante más... Sí, y el puerto, la salida al mar, claro, Claro. es que ya si llegan al mar, el Mediterráneo, bueno, vamos a ver. Bueno, no sembremos el pánico de momento, No es mi objetivo, pero bueno, hay que ver un poco cómo están evolucionando y cómo hemos menospreciado absolutamente la capacidad y el potencial de este... Claro, porque decías, es como lo que hemos visto en la tele es la punta del iceberg realmente de todo lo que está pasando. Sin duda. O sea, la situación es muchísimo más compleja.
a nivel humanitario y a nivel patrimonial. Insisto que son los dos grandes conflictos que están en gestación y en desarrollo durante 4 años. Un patrimonio que, por otra parte, es sustento económico de esos mismos países porque genera una fuente de riqueza muy importante para ellos. Siria era un país con un turismo cultural hasta el inicio del conflicto enorme, porque tiene un patrimonio excepcional. Mundo clásico, mundo medieval, mundo preclásico. Realmente eran 6 declaraciones Patrimonio de la Humanidad en Siria. Es decir, un lugar con un potencial turístico y además cada vez lo veíamos más, porque yo conozco Siria, su evolución desde el año 92, que fue la primera vez que viajé y trabajé en Siria, hasta el año 2011, que son casi 20 años, pues he visto una evolución económica, un país próspero, un país bajo una dictadura, evidentemente, pero que tenía, digamos, una estructura de funcionamiento. Hoy en día es la anarquía, es el caos, es la destrucción, es la desolación. Juan Luis, ya estamos terminando. Solo una última pregunta. ¿Esperas volver algún día a hacer lo que era tu trabajo en Siria? Ese es mi sueño, ¿no? Es para lo que me he formado, es lo que me gusta. Han sido 20 años trabajando allí, tengo allí muchos amigos cuya suerte pues, en muchos casos desconozco. Esa es mi gran ilusión, pero realmente de momento la situación no lo permite, pero vamos, espero volver algún día y contar que hemos vuelto y la normalidad ha vuelto a Siria y podemos volver a trabajar y volver a colaborar con ellos. Realmente hemos sido tratados allí con una hospitalidad absoluta, ¿no? Nuestro proyecto era un proyecto mixto, sirio-español, y hemos trabajado realmente en armonía absoluta. Juan Luis Montero Fenollos, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Coruña, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Nada, ha sido un placer, gracias. Nos vamos, se quedan con Vía V esta noche con el candidato de la Marea Atlántica por A Coruña, Xulio Ferreiro, y todo el análisis de una jornada que ha dado mucho de sí, especialmente en el del PP, con toda esa ola de dimisiones. Nosotros volvemos mañana a las 9:05. Adiós.